Bueno, mi nombre es Andrés Felipe León Burgos. Hoy les vengo a hablar acerca del artículo científico del impacto de la labranza y rotación de cultivos en la fracción ligera e intraagregados de la materia orgánica del suelo en endosocisoles. Entrando en un contexto introductorio, antes de iniciar con la contextualización del artículo científico, considero que se deben tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es que los suelos poseen capacidad estructurante de agregados y fisuración natural, por lo que los agregados pueden dar otros más grandes o más pequeños. ¿Qué es la capacidad de estructuración? Sencillamente es la capacidad espontánea de formar agregados. Y la formación de agregados a nivel particular elementales actúan ciertas fuerzas, como son las fuerzas físicas, fuerzas físico-químicas y las fuerzas químicas. En cuanto a las fuerzas físicas, hablamos de la tensión superficial del suelo. En las fuerzas físico-químicas hablamos de las fuerzas de Van der Waals y en las fuerzas químicas hablamos de las sustancias que actúan como segmentantes de las partículas individuales. Un ejemplo claro de estas sustancias es la materia orgánica, debido a que posee una acción estabilizadora por su naturaleza coloidal en la formación de agregados. Se destacan las sustancias húmicas, los polisacáridos, los lípidos, proteínas, etcétera. Aquí vale tener en cuenta que la formación de los agregados y el contenido de materia orgánica están directamente relacionados. Es decir, si hay una disminución de la formación de agregados, hay una reducción en el contenido de materia orgánica. Como primera parte, hablaremos del resumen general del artículo. Entonces, básicamente, como ya sabemos, la práctica de la labranza cero puede promover mayores existencias de materia orgánica en la capa superficial del suelo. Sin embargo, este vínculo entre labranza, agregación y suelos con materia orgánica no están bien establecidos para los suelos tropicales, como es el caso de los ocisoles. Prácticamente el trabajo surge de esta reflexión y es debido a que en los suelos templados la materia orgánica tiende a acumularse y a formar intraagregados más estables en los primeros centímetros del suelo. Esto se debe como consecuencia a las bajas temperaturas, que a diferencia de los suelos tropicales, donde la materia orgánica del suelo no se acumula y ésta se oxida con más facilidad debido a las altas temperaturas, y esto está correlacionado a la tasa de mineralización. Se tomaron muestras de suelos a partir de dos sitios experimentales agrícolas en el sur de Brasil. Se compararon tratamientos correspondientes a diferentes rotaciones de cultivo sometidos a dos tipos de labranza, uno que es la labranza cero y las dos la labranza convencional, y tomando como punto de referencia un suelo con vegetación nativa. La fracción ligera libre y la materia orgánica que forma interagregados de partículas se aislaron a partir de la metodología de estabilidad de agregados. Del carbono total asociado a los agregados se encontró un 79-90% en la fracción mineral. Posteriormente les comentaré más detalladamente los resultados más significativos del estudio. El trabajo se justificó debido a que históricamente la gestión de manejo de los ocisoles estudiados a través del tiempo no fue igual, pudiendo explicar las diferencias en las fracciones de carbono. Por ejemplo, para la localidad 1, toda la zona estaba cultivada bajo labranza convencional durante más de 20 años de la conversión de labranza cero para labranza convencional, agotándose los suelos con materia orgánica y generando mayor susceptibilidad a procesos erosivos. Por el contrario, la localidad 2, el ecosistema natural de vegetación nativa se convirtió directamente a labranza cero y seguidamente a tratamientos de labranza convencional, de una manera gradual, observándose una mayor estabilidad del suelo y menor susceptibilidad a procesos erosivos. De esta problemática surgió la necesidad de implementar una investigación dirigida al estudio de la relación de microagregados versus macroagregados que pudiera ser utilizada con una medida relativa de la estabilidad de agregados en estos suelos, dependiendo también de otro factor de manejo
como los distintos tipos de rotación de cultivos. Me parece que los objetivos están bien planteados debido a que el objetivo general está bien coherente, ya que dentro del concepto de estabilización de la materia orgánica del suelo caben los conceptos de fracción ligera, siendo desarrollados metodológicamente y con resultados acordes a la metodología desarrollada, cumpliendo con el objetivo general. El análisis estadístico me parece bien debido a que vegetación activa fue excluido del diseño experimental y del análisis estadístico debido a que no corresponde a un tipo de labranza y no era comparable con los otros tratamientos, aunque sí debió uniformarse el tipo de diseño experimental en ambas zonas, siendo para la zona 1 un diseño experimental de bloques completamente al azar, donde los tratamientos salieron de la combinación de dos factores, dos tipos de labranza y tres rotaciones para un total de 6 tratamientos, 4 repeticiones y 24 parcelas. En tanto, la zona 2 se aplicó un diseño experimental en parcelas divididas con arreglo en diseño irrestrictamente al azar, combinando dos tipos de labranza, 4 rotaciones y 3 repeticiones para un total de 24 parcelas o unidades experimentales. Por lo tanto, estadísticamente no fue posible aplicar un diseño experimental donde fueron comparables entre zonas, sino que el análisis debió hacerse separadamente para cada zona. Mencionado anteriormente en el análisis estadístico, a continuación explicaré el diseño experimental que se implementó para cada zona. En la zona 1 consta de 4 bloques de dos tipos de labranza, que ST viene siendo la labranza convencional y NT la labranza cero. Igualmente tenemos 3 repeticiones en donde aquí venimos hablando de las rotaciones. Por ejemplo, para la LAR 1 tenemos que corresponde a la rotación soya, lupino, maíz, avena. LAR 2 corresponde a soya, trigo, soya, lupino. Y LAR 3 corresponde a soya, lupino, maíz, trigo. Para una constancia de 6 tratamientos y un total de 24 parcelas o unidades experimentales. En cuanto al análisis de los grados de libertad, que es muy importante, aquí vale tener en cuenta que estamos hablando en diseños completamente al azar. Tenemos fuente de variación que consta de bloques que fueron 4, menos 1, 3, tratamientos que fueron 6, menos 1, 5. El error sencillamente viene siendo la multiplicación de los factores bloques y tratamientos, que me da 15, y el total viene siendo la suma de los factores totales, que son 23. En cuanto a la zona 2, hablamos de un diseño de parcelas divididas en diseño irrestrictamente al azar, combinando 6 parcelas principales y 3 repeticiones que viene siendo cada columna. Consta igualmente de dos tipos de labranza que ya las mencioné anteriormente y de dos tipos de rotación, que por ejemplo PRF1 viene siendo soya, trigo, y PR2 viene siendo soya, maíz y soya, trigo. Y acá lo curioso es que consta de una barrera que es la vegetación nativa. Y es importante que cada parcela consta de 3 bloques. En cuanto a los análisis de los grados de libertad, consta de la misma mecanización mencionada anteriormente, que como tanto tenemos las fuentes de variación que son descritas acá y los grados de libertad, dando un total de 21 grados. En cuanto a los resultados más significativos del artículo, tenemos la figura 1, que me relaciona las intrapartículas de materia orgánica finas y gruesas en los primeros 0 a 5 centímetros y de 5 a 20 centímetros de profundidad, con dos tipos de labranza, la no labranza y la labranza convencional, en los suelos de la localidad 2 y la localidad 1. Dice que los valores están seguidos debido a letras minúsculas que me van a denotar las diferencias significativas de un tratamiento hacia el otro. Y estos tratamientos son significativamente diferentes cuando sobrepasan un rango de menores de 0,05. En cuanto a la localidad 2, tenemos que hubo diferencias estadísticas en cuanto a la profundidad de 0 a 5 centímetros en los tipos de labranza no labranza y labranza convencional, pero no hubo diferencias estadísticas de 5 a 20 centímetros. En cuanto a la localidad 1,
no hubo diferencias significativas en la relación evaluada por efecto de los tipos de labranza en las dos profundidades. En cuanto a la tabla 2, tenemos el carbono asociado a minerales, gramos de carbono de diferentes profundidades del suelo a diferentes sistemas de labranza y rotaciones de cultivo en la zona 2 y zona 1. Antes de iniciar con la contextualización del análisis o comparación de los datos, vamos a ver cómo está compuesta la tabla. La tabla está compuesta por sitios, rotación de cultivos, las diferentes profundidades van desde 0 a 5 centímetros y de 5 a 20 centímetros, y se visualiza los tamaños de los agregados que están denotados por la unidad de micrómetros, y pues todo esto se hace por lo que es otra variable a analizar durante el estudio. En cuanto a la zona 2, tenemos que los gramos de carbono asociados a los diferentes tamaños de agregados fueron estadísticamente similares, no sobrepasaron del rango de 0.05 en las profundidades de 0 a 5 centímetros y de 5 a 20 centímetros, evaluados en dos tipos de labranza y de igualmente en dos sistemas de rotaciones. Esto me indica que no hubo efecto de estas dos variables. Otra variable a tener en cuenta es el coeficiente de variación. Para el caso de 250 a 2000 micrómetros fueron muy altos. Esto me asemeja o me indica que la dispersión de los datos fueron muy altas debido a un X factor. Entonces se consideró realizar durante los resultados plasmar diagramas de dispersión de datos para así hacer una discusión muy detallada. En cuanto a la orina, tenemos que los tratamientos productos de las combinaciones entre los dos tipos de labranza y los tres tipos de rotaciones, para la variable de gramos de kilogramos asociada a los diferentes tamaños de agregados en diferentes profundidades, solo me presentó diferencias estadísticas en la labranza convencional en cuanto a la rotación de cultivo 2, lo cual me indica un dato menor a los otros. En cuanto a la discusión más destacada, fueron que los resultados corroboraron el concepto que la estabilización dentro de los microagregados en los sistemas de labranza cero son mayores, sobre todo cuando los abonos verdes se incluyen en la rotación. Además, la labranza convencional tuvo un pequeño incremento no muy significativo en el aumento de la formación de agregados, pero este aumento es principalmente promovido en la capa superficial del suelo, donde conduce a la descomposición de la materia orgánica, ya que queda a disposición de una oxidación más rápida. Además del carbono total asociado a los agregados, el 79 a 90% se encontró en la fracción mineral, pero no hubo diferencias entre la labranza mínima y la labranza convencional. Por el contrario, la labranza disminuyó drásticamente las concentraciones de fracción libre de luz en la capa de 0 a 5 centímetros de profundidad en ambos sitios. Una práctica de manejo de cultivos que se puede aplicar para la llanura, a mi consideración, sería combinando tres tipos de factores. 1 es uso del suelo, 2 tipo de labranza y 3 entradas por residuos, que esta depende del tipo de rotación. En los usos del suelo tendientes al mejoramiento de la materia orgánica del suelo y de la estabilidad estructural de los mismos, como los sistemas agroforestales, por ejemplo mezclando el caucho asociado con cultivos, o los sistemas silvopastoriles con pasturas nativas asociadas con árboles leguminosos nativos de la región. Los sistemas de monocultivo arroz en rotación con leguminosas como soya y con gramíneas como el maíz. La implementación de tipos de labranza como la siembra directa, donde solo se remueve el sitio de siembra y se dejen los residuos de la cosecha anterior. Tal es el caso para la soya, dejando los residuos del maíz de la cosecha anterior. Por otra parte, asegurando una buena entrada de residuos de cosecha con rotaciones de cultivos adecuadas que incrementen los contenidos de la materia orgánica del suelo, pero a su vez mejoren las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Las rotaciones de cultivos como gramíneas para la explotación del suelo y con leguminosas para incrementar la fertilidad de los mismos. Mi propuesta de investigación a partir de este trabajo sería evaluar diferentes tipos de rotación de cultivos y estimar el stock de carbono en dos sistemas diferentes implementados en la llanura y en el piedemonte.